Vamos a leer la nueva traducción viviente. Daniel, por favor. Por eso les digo, deje que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Que el Señor les bendiga. El Espíritu Santo es un regalo que hemos recibido de parte de Dios. Es la promesa cumplida por Jesús cuando partía. Le decía a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es quien nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro gran amigo. Amén. Y uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos al conocer a Jesús es poder tener una relación con el Espíritu Santo. Y dentro de lo que vamos a compartir hoy, vamos a hablar acerca del vivir por el Espíritu. En el texto vemos cómo el apóstol Pablo está hablándole a los Gálatas. Y si ustedes miran el contexto de esta carta que fue escrita a los cristianos en Galacia, hay algo que estaba sucediendo en medio de la iglesia en ese tiempo. Y era que habían algunos judíos que querían establecer las antiguas costumbres, las antiguas formas de buscar y de agradar a Dios. Y estos hombres que le llamaban los judaizantes eran hombres que luchaban porque la iglesia volviera al legalismo de antes. Y se presentaron conflictos donde el apóstol Pablo tuvo que levantarse porque algunos de ellos querían que se estableciera nuevamente la circuncisión como algo propio del cristianismo. Y el apóstol Pablo se levanta con autoridad y empieza a hablarles acerca del sacrificio de Cristo en la cruz y de esa necesidad que ellos tenían de aprender a vivir en el Espíritu y no bajo el gobierno de la ley. Porque recordemos, ¿verdad?, que en los tiempos de Moisés, Dios le dio a él unas leyes para que el pueblo
conociera qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba. Y esa ley se convirtió para ellos en esa referencia, en ese estándar a través del cual ellos podían acercarse a Dios. Pero esa ley no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque nadie podía cumplir al pie de la letra esa ley. Y entonces, Pablo, si usted mira en los capítulos anteriores, está hablando, mostrando su preocupación acerca de la libertad que están perdiendo ellos como cristianos, porque están otra vez luchando para esclavizarse con la ley de Moisés. Y entonces el apóstol Pablo es muy fuerte, ¿verdad? Y les dice, bueno, que se mutilen ellos, ¿verdad? Y lo estaba hablando y la forma en que lo expresa lo hace con tal autoridad que muestra que el apóstol Pablo está molesto por lo que está sucediendo, ¿verdad? No le está diciendo que se circunciden, sino que se mutilen, o sea, que se castren, ¿verdad? Imagínense ustedes eso. Y entonces él empieza a hablarles acerca del Espíritu Santo y de la libertad que se tiene en Cristo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cuando nosotros leemos las cartas que están en la Biblia, estas epístolas, tenemos que recordar que fueron escritas para ese tiempo y para circunstancias particulares que se estaban viviendo en ese tiempo. Eso no significa que no tengan valor para nosotros en este momento, sí lo tienen, pero tenemos que tener presente quiénes fueron los primeros lectores, a quién iba dirigida esa carta. Algo así como quién era la audiencia de Pablo en ese momento. Porque el contenido de las cartas tiene mucho que ver con a quién iban dirigidas. Y lo digo porque hoy en día se han tomado algunas partes de las cartas paulinas como pedazos, ¿verdad? Para distorsionar lo que el Señor quiere decir. Pero esa es otra cosa y en otro momento lo hablaremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está enseñándole aquí el apóstol Pablo a los cristianos? ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? Y lo primero que le dice es, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En la versión 1960, que ahora sí quiero que la pongas allí en la pantalla, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu implica, primero, reconocer que Él vive dentro de mí, que el Espíritu Santo vive dentro de mí. ¿Cuántos de los que están aquí han abierto su corazón a Dios? Levanten la mano. ¿Para cuántos de los que están aquí Jesús es su Salvador, su Señor? Muy bien, ¿verdad? Esta palabra es para ti. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, estamos refiriéndonos entonces a que Cristo ya vive dentro de ti. Y esto es importante porque está refiriendo o hablando allí primeramente acerca de lo que es la labor redentora de Jesús en nuestra vida. Él habita allí en tu interior porque Él te compró, te cambió, te transformó, te restauró, te hizo una nueva persona. Y no podemos olvidar eso. Esa es tu identidad. Esa identidad con la cual el enemigo muchas veces quiere batallar para que tú pierdas, ¿verdad? Ese honor de ser un hijo de Dios. Ahora, si el enemigo lo hizo con Jesús, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? ¿Cuántos recuerdan cuál era la pregunta o la expresión que usaba el enemigo en el desierto cuando tentó a Jesús?
¿Cuál fue esa expresión? Si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan, gracias, en pan, ¿verdad? Es lo que le dice. Si tú eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, ¿verdad? Y esa convicción de que somos hijos de Dios, esa identidad que tú tienes con el Señor, te lleva a comprender y a enfocarte en qué quiere Dios para ti. Por eso, si vamos a hablar de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, es primero recordar quiénes somos, ¿verdad? Lo segundo es estar abiertos y sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. Uno de nuestros grandes problemas es que nosotros a veces pensamos, decidimos y después queremos que Jesús nos siga a nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto les ha sucedido eso? Que usted dice, no, pero es que esto es lo que yo quiero, pero no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y allí tropezamos, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor. Pero cuando tú le das ese lugar a Dios y le dices, Señor, sea como tú quieres y no como yo quiero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás colocándolo a Él como tu Señor verdaderamente en tu vida. Entonces, ser abiertos y sensibles a la influencia del Espíritu Santo es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, vas en un camino de seguridad, un camino que te brinda paz, porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Y la tercera cosa que nos revela andar en el Espíritu significa es modelar nuestra vida según la influencia del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de modelar, quiere decir que tú te dejas moldear del Señor, que tú permites que el Señor te guíe. Por lo menos hay veces que podemos tener 20 años en el Evangelio, 15 años, 10 años, y ya tú crees que lo sabes todo. Crees que te sabes la Biblia desde el principio hasta el final. O hasta de pronto no te interesa sabértela, pero crees que ya tú eres una persona hecha y derecha, ¿verdad? Sobre todo los que son adultos o los que somos adultos, a veces podemos pensar de que ya todo está dicho y que ya no hay más nada que hacer. Pero Dios siempre tiene algo que hacer en nuestra vida. Filipenses 1:6 dice que de modo que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú nunca vas a dejar de ser moldeado por el Señor. Siempre Dios va a hacer algo en tu vida. Por eso no puede haber en nosotros una resistencia a lo que el Señor quiere hablarnos. Tiene que haber una disposición en el corazón para recibir lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Por ejemplo, yo he conocido personas, no aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero he conocido personas que muchas veces alardean de su carácter o de su egocentrismo, ¿verdad? Cristianos, y son cristianos que aman al Señor, cristianos que le sirven, pero se sienten orgullosos de su personalidad o de su carácter. Y todas esas fortalezas Dios tiene que derribarlas para que nosotros podamos avanzar hacia un crecimiento espiritual en nuestra relación con Dios. Algo que anhela el Señor es que tú tengas una relación fresca con Él todos los días de tu vida, que puedas escuchar su voz, que Él pueda hablarte y tú puedas ser renovado. Y para que eso suceda, tiene que haber en nosotros esa convicción de cambio. ¿Sabe que es muy bueno que nos escuchemos nosotros mismos cuando hablamos? ¿Usted se escucha cuando habla? Cuando digo que si se escucha cuando habla, es si usted analiza lo que usted dice. Si usted está hablando y está reflexionando en lo que está diciendo. Pero a la luz de la palabra, ¿verdad?
Entonces, andar en el Espíritu significa eso. Y dice, no satisfacer los deseos de la carne. Y nos habla de la naturaleza pecaminosa que desea hacer el mal. La Biblia dice que en la cruz esa naturaleza pecaminosa fue crucificada. Pero queda allí una influencia. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y solamente vamos a ser redimidos de esta carne cuando estemos ¿dónde? En la presencia de Dios, en nuestros cuerpos glorificados, ¿verdad? Resucitados delante del Señor. Pero mientras tanto, estaremos aquí en la tierra combatiendo con nuestra carne. Y la palabra del Señor dice aquí, ¿verdad? Lo primero que vemos es que la guía del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros tenemos esa capacidad de permitirle al Espíritu Santo obrar en nosotros. ¿Qué es lo primero que dice? Que hay una contienda entre el hacer lo bueno y el hacer lo malo. Esa contienda, dice aquí, dice estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí y dice, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El ser consciente que hay una lucha interior es lo primero que necesitamos para andar en el Espíritu. El reconocer que necesitamos a Dios es lo primero, que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Pero dice el versículo 18, pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y le quiero decir que esto es muy profundo. Cuando nosotros vemos en la palabra de que nos habla de que ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, el Señor está diciendo, no es necesario que te esfuerces tanto. No es necesario que tú digas en la mañana, es que hoy voy a agradar a Dios. Es que hoy no me voy a enojar con nadie. Hoy no voy a mentir. Hoy no voy a adulterar, ¿verdad? Hoy no le voy a gritar a nadie. Hoy me voy a levantar temprano. Para los que tienen problemas con la pereza, ¿verdad? Pero no es propósito, es la guía del Espíritu Santo en tu vida. Porque por eso murió Cristo. Porque nadie podía cumplir en sus fuerzas lo que les acabo de decir. Entonces, quiero que vaya conmigo un momento a Jeremías 31. Versículo 33. Que dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién las va a escribir en el corazón? El Señor. ¿Y lo va a hacer a través de quién? Del Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto en la Santa Cena, les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué estaba diciendo el Señor? Que ya nosotros no teníamos que esforzarnos por agradar a Dios, sino que la misma presencia del Espíritu Santo en tu vida iba a colocar y en tu mente esa obediencia al Señor. Y yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, puedes colocarlo en la versión 1960. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y eso es lo que sucede cuando tú tratas de fallarle a Dios, viene el Espíritu Santo y te dice, no, no lo hagas. Y cuando
tú sientes esa voz del Espíritu Santo, entonces comprendes que hay alguien que está habitando en tu interior que te ama y que te da la fuerza para mantenerte firme. Y tiene que haber ante todo esa disposición en el corazón. Volvamos entonces a Gálatas capítulo 5. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Lo tercero que podemos ver aquí es que la guía del Espíritu Santo produce el fruto que refleja la presencia de Dios. Así como un jardín requiere agua, abono, ¿qué más necesita? El sol. Así nuestra vida requiere que hayan cuidado de la vida espiritual. Le voy a decir algo, a veces nosotros invertimos mucho dinero en medicinas, ¿verdad? En nuestra salud física, nos esforzamos por ir al médico, los chequeos, ¿verdad? También cuando tenemos problemas, quizás algunas personas buscan los psicólogos, buscan ayuda, pero en lo espiritual, ¿qué tanto inviertes tú en lo espiritual? Yo vendo Biblias y a mí me llama la atención a veces que la gente quiere la Biblia más barata. Pero si vamos a comprar un celular, queremos el mejor, ¿cierto? Tú quieres el mejor. O si no es el mejor, uno que sea término medio porque te da pena, no vas a andar con, como dicen por ahí, con un flechita, ¿verdad? Así es que le dicen a los celulares baratos, ¿verdad? Aquellos Nokia que se convirtieron en las flechas. Pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué cuando vamos a hacer algo para el Señor queremos lo último, ¿verdad? Como si Dios aguanta, ¿verdad? Dios aguanta, Dios resiste. ¿Pero por qué? ¿Por qué no invertimos en nuestra vida espiritual? Y no estoy vendiendo Biblia, estoy hablando de su relación con Dios, de la inversión que tú haces en la presencia de Dios, de tu tiempo con el Señor, de tu servicio al Señor en la iglesia, de tu entrega al Señor, de tu búsqueda de Dios. Fíjense que esto que nos está hablando aquí del fruto, ¿qué es el fruto? En un árbol, ¿qué es el fruto? El fruto es el resultado de un árbol que ha sido plantado, cimentado, porque un árbol que no tiene raíces no echa frutos. No conozco ninguno, ¿verdad? Cimentado, regado, tiene una savia interna, savia con B pequeña, por cierto, me encanta la ortografía, ¿verdad? La savia que transporta los nutrientes para que se produzcan las flores y los frutos. Pero mire qué interesante que la Biblia nos habla acerca de los pecados, pero nos habla del el fruto, no los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Y algo que anhela el Señor es que nosotros comprendamos que ese fruto es producto, es un resultado de una relación avivada con Dios, de una relación de comunión, una relación en la cual tú has estado allí buscando la presencia del Señor. Por eso, este Espíritu Santo se cultiva llevando a la cruz nuestra naturaleza pecaminosa. Y es el último punto que quiero compartir. ¿Qué dice el versículo 24? Los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tú dices, ya yo no hago eso. Amigo, ven, tómate una cerveza. Ya yo no hago eso. Amigo, ven,
te presento una mujer para que te diviertas. Ya yo no hago eso. Te tiene que decir, ese hombre se murió. ¿Por qué? Porque se murió. La Biblia dice que está crucificado con Cristo. Cuando nosotros comprendemos esa verdad, que tú estás crucificado con Cristo, todavía está la cruz esa por allí. ¿O ya se la llevaron? Allá está, tráela allí. Joseph, por favor. A mí me encantan así las representaciones porque eso nunca se nos olvida, ¿verdad? Y esta doctrina de la crucifixión, que no es fácil de pronunciar, está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vaya conmigo un momento a Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. No me lo cambies. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vamos a detenernos un momento allí. ¿Qué nos está diciendo? Que con el Señor, junto con el Señor, yo estoy crucificado. Y que Él ya no vive más. Ya no vive más esa persona. No vivo yo, sino Cristo en mí. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento, ¿qué pasa? Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está grande, yo que me la quería llevar para hacer de Barranquilla. Bueno, necesitamos ahí alguien, miren, un crucificado. A ver, Franklin, por favor, ven, colabóranos. Y me le toman una foto, por favor, y se la mandan a la esposa. No la vayan a publicar en las redes sociales. Te toca subirte ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Repite, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A Él no le da pena, Él no es penoso. O sea, y le tengo confianza como para pedirle que haga ese ejemplo. No vaya a pensar, ay, no, yo no me acerco por allá donde la pastora porque de pronto me va a colocar allá. No, no se preocupe. Ya le volvió el color al cuerpo ya. Le quiero decir que yo hago este ejercicio mental cuando tengo una lucha con mi carne. El imaginarme que estoy en la cruz con Jesús y me estoy imaginando que Jesús está detrás de mí, ¿verdad? Porque no estoy sola allí. Porque si lo hiciéramos como debiera ser, de pronto colocaríamos a un Jesús detrás de Franklin, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. De pronto usted dirá, la pastora está predicando raro, ¿verdad? Doctrina de pronto. Pero le quiero decir una cosa, esas son las verdades que nos hacen estar firmes a lo largo de los años. Solamente esas verdades. Y son verdades que tienen que estar arraigadas en nuestro corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cómo podemos entonces crucificar esa naturaleza? Mire que el versículo 24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Por eso le decía ahorita, te invitan y tú dices, ese hombre se murió, esa mujer se murió. ¿Dónde está muerta? En la cruz que Jesús estableció para nosotros. Ya que vivimos por el Espíritu, ¿cuántos están aquí por el Espíritu? ¿No es cierto que el Espíritu Santo un día tocó tu vida y entendiste la verdad del Evangelio? Les quiero decir que para mí
en mi historia personal, eso lo tengo muy claro. Yo recuerdo una vez que iba en un bus y una señora me dio una Biblia. Yo no sabía que era una Biblia. Tenía una flor en la portada y yo pensé que era una novela. Y como a mí me gustaba mucho desde niña leer, mi mamá me ponía a leer, pues a mí me entusiasmó el asunto que me regalaran un libro. Me lo llevé para la casa y cuando abrí, era una Biblia. Y me desencanté, ¿verdad? Y dije, una Biblia. Y lo guardé. Mucho tiempo después encontré nuevamente el libro. Y me puse a leerlo. Y empecé a leer Mateo. Y luego Marcos. Y decía, ¿pero esto qué es? Esto se repite. No entiendo nada. ¿Por qué no entendía nada? Porque no había nacido por el Espíritu. Cuando tú no has nacido por el Espíritu, no entiendes nada. Pero después, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, el velo se te quita. Y no solo entiendes la palabra, sino que entiendes otras cosas espirituales que Dios habla a tu vida. Y le quiero decir una cosa, que esto es tan difícil de explicar cuando el Espíritu Santo habla a tu vida. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad aún de mostrarte las acechanzas del enemigo sobre tu vida. Él tiene la capacidad para hacerlo. Y quiero que vayamos para terminar Isaías 59. Este capítulo de Isaías 59 hace referencia al problema que existía en ese momento de rebeldía del pueblo del Señor. Y empieza a hablar, hace advertencias contra el pecado. Y cómo el Señor le desagrada lo que sucede en el pueblo de Israel. Y yo quiero que lo leamos desde el versículo 14. Había tal injusticia en ese tiempo en el pueblo del Señor que el Señor se conmovía de ver lo que estaba sucediendo. Dice, nuestros tribunales, estoy en traducción viviente, nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Y quiero que me coloques el versículo 19 en la versión 1960. El Espíritu Santo es nuestro libertador. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, ¿más qué dice ahí? Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
Aleluya. ¿Cuántos se gozan en saber que tenemos un Dios grande, poderoso, que se levanta en defensa de su pueblo? Amén. Porque tenemos un Dios poderoso que pelea por nosotros, que batalla por nosotros. Escoger la vida en el Espíritu tiene que ser nuestra elección. El buscar la presencia de Dios, el comprender que cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tienes una vida de oración, cuando crucificas la carne con sus pasiones y deseos, estás dando lugar a la nueva vida en Cristo que Él tiene para ti. Estás dando lugar al cumplimiento del nuevo pacto, el pacto de la paz que el Señor tiene para ti. La palabra del Señor nos dice que ese es el anhelo del Señor, que nosotros podamos experimentar su paz. Dice, las montañas podrán moverse, las colinas pueden desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Amén. Nosotros tenemos un regalo maravilloso y es el Espíritu Santo de Dios. Abracemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Abracemos esa llenura que el Espíritu Santo quiere darnos. Él no quiere que tú seas una mujer cantaletosa, ni quejumbrosa. No quiere que seas un hombre de carácter violento. No quiere que andes debatiéndote entre la lujuria, la lascivia, la pornografía. Él quiere que tú disfrutes lo que es ser un hijo de Dios. Él quiere que tú disfrutes el deleite de levantarte en las mañanas con paz en tu corazón, con el gozo que el Espíritu Santo te da, con el amor que el Espíritu Santo te da, con la paz que el Espíritu Santo te da. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Vamos a terminar leyéndolo, puestos en pie. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. El Señor quiere marcar la diferencia en tu vida. Que tú puedas ser reconocido entre tus vecinos, entre tus amigos, tus compañeros de trabajo, como esa persona que es diferente. Que es diferente. Una vez escuché la historia de un pastor que el vecino sabía que él era pastor y venía y le cogía el parqueadero. Le cogía el lugar, le tomaba el lugar del parqueadero y entonces al pastor le tocaba parquear en otra parte, siendo que ese era su parqueadero. Y así lo hizo durante mucho tiempo para probar su carácter. Hay mucha gente afuera que está esperando para ver qué haces tú y para ver si muestras verdaderamente a Jesús. Gracias a Dios que el pastor pasó la prueba. Ese hombre le impactó y un día le dijo, amigo, te felicito. Me has mostrado verdaderamente tu fe. Y le contó, ¿verdad? Que todo lo había hecho a propósito para ver cómo reaccionaba él. También escuché una vez una historia de una mujer que iba manejando un carro y vino alguien y le ganó el puesto en el parqueadero. Eso sucede, ¿verdad? Que tú escoges el parqueadero y estás esperando para entrar y viene uno más vivo, se mete sabiendo que tú estás esperando. Y el hombre se acercó a la mujer y le dijo, el mundo es de los vivos.
Y la mujer le dijo, se equivoca, el mundo es de los ricos. Y ¡pum!, le estrelló el carro. Y le dijo, tome, aquí está la tarjeta de mi abogado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? La carne. Esa es la propia carne. Aquel le dijo, el mundo es de los vivos, burlándose. Y ella le dijo, el mundo es de los ricos. Aquí está, llame a mi abogado. Es un contraste, ¿verdad?, entre lo que le estoy diciendo del pastor que decide darle lugar al otro. Pero así somos. Dios quiere que seamos espirituales. Y nos cuesta, ¿verdad? Estamos en esa lucha todos los días de nuestra vida, a buscar la presencia de Dios, a dejar que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Amén. Yo te invito a que allí donde estás, cierres tus ojos y pienses. ¿Qué es lo que más te cuesta llevar a la cruz? ¿Qué es lo que más te cuesta hacer morir en tu vida? Y tómate tu tiempo y habla con el Señor. Y decide hoy decirle, Señor, voy a la cruz contigo. Quiero crucificar mi carne, mi orgullo, mi altivez. Quiero crucificar, Señor, todo eso que representa pecado y que me aleja de ti, Señor. Y aún si no tienes fuerzas para decirle al Señor que no puedes, o para decirle al Señor que no puedes, yo te invito a que allí donde estás le digas, Señor, no he podido, ayúdame. Porque el Señor viene en nuestro auxilio siempre que lo necesitamos. Dile gracias, gracias Señor, porque tú me has dado tu Espíritu Santo. Gracias porque por tu Espíritu tenemos comunión contigo. Gracias porque lo más hermoso de ser tus hijos es poder tener comunión con tu Espíritu Santo. Escuchar tu voz, saber cuando tú no respondes, Señor. Saber que eres tú, Señor. Porque cuando tú nos hablas, nunca se nos olvida, Señor. Cuando tú nos hablas, Señor, pueden pasar años, pero nunca olvidaremos ese momento especial en que tú, Señor, tu Espíritu Santo nos ha hablado. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Te entrego mi vida. Dile, no quiero caminar en mis fuerzas. Perdóname, Señor, porque quizás he dañado tu imagen con mi comportamiento. Sabiendo que muchas personas saben que soy cristiano, que soy cristiana. Y he hecho cosas que no te agradan. Pero hoy, Señor, vengo a la cruz a rendir todo, Señor. A decirte, Señor, crucifícame allí contigo, Señor. Y permíteme nacer a una nueva vida, Señor. Permíteme, Señor, empezar una vida en el Espíritu, Señor. Permíteme, Señor, comprender, Padre, que tú eres lo que yo necesito. Comprender, Señor, que mi carácter, mis decisiones, mis determinaciones no son nada, Señor, si tú no estás allí, Señor. Habla con el Señor allí donde estás
Y dile, cámbiame, Señor. Transfórmame. Dame un corazón dispuesto para ti, Señor. Que yo pueda caminar, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, porque no podemos construir un Dios diferente. Tú eres Dios. Y lo que tú dices simplemente es, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos renueva, que nos levanta. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.